celebrar que Él fue levantado de la tumba. Él no solamente fue crucificado, sino que fue levantado con poder. Y un día como este, conmemoramos a nivel de la humanidad, a nivel general, este acontecimiento extraordinario. E inclusive muchos que no necesariamente profesan ser cristianos, hablan de ese acontecimiento. Y nosotros los creyentes, para usted y para mí, la resurrección del Señor es un hecho de tremenda relevancia. Y cuando decimos de tremenda relevancia, es que es un acontecimiento tremendamente significativo. ¿Y por qué lo es? La pregunta que en esta mañana nos queremos hacer es ¿por qué la resurrección de Jesús es algo que cobra tanta importancia, relevancia para usted y para mí? Bueno, queremos compartir algunas cosas durante esta mañana, reunidos como iglesia. Primeramente, recordarnos cuál es la naturaleza de lo que llamamos la resurrección de Jesús. Y cuando pensamos en el tema, en el aspecto naturaleza del acontecimiento, estamos pensando ¿qué fue eso? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió un domingo de resurrección fue un acontecimiento extraordinario, no fue algo común. Ese acontecimiento es descrito por la Biblia como algo fuera de serie, como algo inusual. La Biblia nos narra eh, gente que resucitó. Jesús mismo levantó de la tumba a un amigo suyo. En el Evangelio de Juan se nos narra la historia de cómo Jesús levanta de la tumba a Lázaro. Pero esa resurrección de ese hombre fue una resurrección eh, también extraordinaria, porque aquel que había muerto después de muchos días, Jesús llega a esa región donde vivía Lázaro y sus hermanas, y se acontece y se da un hecho extraordinario y maravilloso, y en ese lugar se suscita algo inusual. Pero ese acontecimiento de resurrección es muy diferente a la resurrección de Jesús, porque Lázaro, que fue levantado de la tumba por el poder de Dios, por la acción divina, probablemente tiempo después volvió a morir. Probablemente tiempo después experimentó la muerte física, y si buscamos en algún lugar de Palestina la tumba de un hombre llamado Lázaro, probablemente va a estar allí su cuerpo. El hecho y el suceso ligado a la resurrección de Jesús es un hecho que no es común, y por varias razones. Y quisiera mencionarle varias. La primera de ellas es que la Biblia llega y dice que lo que sucedió con Jesús fue las primicias de algo nuevo, de una nueva clase de vida que Dios estaba anticipando. Lo que aconteció con Jesucristo era un suceso extraordinario y maravilloso que estaba anticipando la vida nueva que Dios estaba por dar. Mire lo que dice, y quisiera que juntos podamos buscar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 20 y versículo 23. Y cuando vamos a esa cita de la Escritura, Pablo viene hablando en el capítulo 15 de este libro a los hermanos en esta ciudad y les dice: Cristo resucitó. Él fue levantado de la tumba por el poder de Dios. Pero él reitera dos cosas importantes en el verso 20 y en el verso 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pablo da como un hecho veraz, cierto, real, de que Cristo resucitó.
Y esa resurrección, él dice en el verso 20, es primicias de los que durmieron, es hecho. Y cuando nosotros hablamos de primicias, ese es un lenguaje que se usaba en el mundo antiguo para hablar de aquellos frutos que se recogían en el campo después de cuando venía la cosecha. Las primicias eran los primeros granos, era lo primero que se obtenía de una cosecha, de cualquier cosa. Aquello que primero se sacaba, aquello que primero se obtenía de la cosecha eran las primicias. Es como cuando usted siembra un árbol y usted empieza a ver que surgen los primeros frutos y usted los cuida, los atiende y usted después disfruta de ese fruto. Esas son las primicias del árbol, ¿cómo se llama? Es el producto de lo que usted sembró, de ese árbol que usted vio crecer y que en algún momento empezó a ser fructífero. Esas son primicias. Dice que Cristo es las primicias, pero ¿las primicias de qué? Bueno, la resurrección de Jesús es un anticipo de, de algo que va a venir, de algo que va a suceder. Por eso es que el verso 23 llega y dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El Señor está diciendo que Cristo fue levantado. La naturaleza de este suceso es que Cristo con su resurrección estaba anticipando que también nosotros un día vamos a ser, aquellos que son del Señor, un día van a ser también levantados de la tumba y van a resucitar a una vida nueva. Pero ¿a qué tipo de vida? Bueno, cuando se anticipa y se habla de una vida nueva, Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Jesús resucitó con un cuerpo transformado, un cuerpo visible, un cuerpo palpable, pero un cuerpo diferente, un cuerpo que ya no estaba sujeto a la muerte, al envejecimiento, a la debilidad. Entonces, ese Jesús que fue levantado de la tumba por el poder de Dios, ya no era un cuerpo sujeto a las limitaciones de este plano natural. En este plano natural, todo ser humano envejece, nos salen canas, nos salen arrugas. En este plano natural experimentamos el dolor, experimentamos las dolencias físicas, experimentamos las limitaciones propias de vivir en un entorno cargado de limitaciones. Cristo no resucitó así. Resucitó con un cuerpo que no estaba sujeto a ese tipo de limitaciones. Y eso es un anticipo de lo que va a suceder con usted y conmigo. Eso es como una presentación inicial para usted y para mí de lo que va a venir. Es como cuando usted va al cine y antes de que pasen la película, a usted le empiezan a presentar escenas de otras películas que se van a dar próximamente y usted recibe un anticipo de lo que se va a estar dando en aquellas películas que vendrán dentro de 1, 2 semanas, 3 semanas o un mes. Entonces usted tiene una visión de lo que se va a dar. Jesús nos está diciendo y Pablo en Primera de Corintios está diciendo, Cristo es primicias. Él, lo que sucedió con él es un anticipo de lo que va a suceder con nosotros. Por eso la resurrección de Jesús es un suceso tan extraordinario, porque nos presenta a nosotros un pantallazo, una idea, una visual de lo que un día vamos a experimentar nosotros, porque también usted y yo en su venida, en el día final, vamos también a experimentar ser levantados de entre los muertos. Y por eso es que la Biblia dice que cuando el Señor venga, aquellos que están muertos van a ser levantados de la tumba.
Van a ser levantados por el poder de Dios. Ese mismo poder que operó en Jesús, que actuó en Jesús, es el mismo poder que va a operar en usted y en mí. Y vamos a ser levantados y vamos a ser transformados. Vamos a ser levantados de la muerte con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a estar sujeto a las limitaciones del plano humano. ¿Cuáles son las limitaciones del plano humano? Bueno, ya mencionamos el envejecimiento, la muerte, la enfermedad, la debilidad. Ya en ese momento, cuando aquellos que estamos en Cristo resucitemos por el poder de Dios, ya no vamos a estar expuestos a ese tipo de situaciones, porque nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo de Jesús cuando fue levantado de la tumba. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesús, de ese acontecimiento, tenemos que tener presente que Jesús resucitó para anticiparnos y decirnos esto mismo va a suceder con usted. ¡Qué tremendo! Es darnos cuenta de que celebramos la resurrección de Jesús. Pero ese hecho tan relevante nos prepara para lo porvenir. Sabemos que un día, cuando Él venga en el futuro, cuando Él retorne, ese día que usted y yo no sabemos, porque dice la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe. Pero ese día, cuando Él retorne y aquellos que están en Cristo se han levantado de la tumba y los que estén vivos van a salir al encuentro del Señor, dice la palabra de Dios, que vamos a experimentar una transformación profunda, una transformación total, una transformación que nos va a llevar a vivir en un cuerpo nuevo, transformado y glorificado, ya no expuesto a las limitaciones propias de nuestra naturaleza. Un segundo aspecto cuando nosotros hablamos de la naturaleza de lo que llamamos la resurrección de Jesús, es que Jesús no resucitó y Jesús cuando fue levantado de la tumba, lo que se levantó de la tumba no fue un espíritu, no fue una imagen, no fue un holograma que aparecía allí y parecía ser Jesús. No, Él resucitó físicamente, con un cuerpo transformado, pero físicamente. Cuando usted va al testimonio de la Escritura, usted encuentra expresiones que nos demuestran que ese Jesús que fue levantado de la tumba fue un hombre, fue un ser que físicamente estaba allí presente. Las mujeres le abrazaron sus pies, lo palparon, se tomaron de él cuando lo vieron resucitado, dice Mateo capítulo 28, versículo 9, y que leímos dentro de las lecturas que hicimos al inicio del programa. Dice la Biblia que estando él con sus discípulos, él tomó pan y lo partió. Un espíritu no puede partir el pan y comer, pero un ser humano sí. Por eso hablamos de que lo que aconteció con Jesús fue que Él fue levantado con un cuerpo glorificado y transformado, pero con un cuerpo físico. Él mismo llegó y le dijo a sus discípulos en Lucas 24, verso 39, tóquenme y vean. Tomás mismo palpó sus manos. En medio de su incredulidad y de su duda si era Jesús realmente, él pudo llegar y experimentar y ver al Maestro. Dice la Escritura en Juan 20:20, les mostró las manos y les mostró el costado. Así que sus discípulos, aquel auditorio, aquel grupo de personas y una gran multitud de gente que lo vieron y estuvieron con él después de su resurrección, se dieron cuenta, y el testimonio de la Escritura es que él resucitó físicamente. Él no resucitó como un espíritu que vagaba y andaba ahí sostenido en el aire y que la gente miraba ahí una escena de alguien que estaba en el aire flotando. No, él era un hombre que caminó en medio de ellos. Los discípulos estuvieron con él, hablaron con él. Muchos de ellos caminaron con él. Al principio no lo identificaron ni lo reconocieron como los discípulos camino de Emaús.
como narra el texto bíblico. Pero después Dios se revela a ellos y se muestra como el Salvador y ellos terminan reconociendo: este es Jesús que resucitó. Entonces, cuando hablamos de la resurrección de Jesús y de la naturaleza de este acontecimiento, Jesús resucitó físicamente, con un cuerpo, glorificado, pero con un cuerpo. Y esto es un aspecto que usted y yo necesitamos tener presente, porque hoy en día hay mucha gente que cuestiona la resurrección de Jesús. Hay muchas personas que cuestionan si realmente fue un acontecimiento cierto. Hay muchas personas que cuestionan si realmente Él se levantó físicamente. Bueno, el testimonio de la Biblia es claro y contundente. El testimonio interno de la Escritura es que fue así. Porque ese testimonio para usted y para mí es un testimonio veraz. Un testimonio cierto, un testimonio veraz. Tercero, cuando hablamos de la naturaleza de la resurrección de Jesús, debemos de tener presente que esa resurrección, lo que aconteció un día como hoy, cuando las mujeres y los discípulos llegaron a la tumba y la encontraron vacía, es un acontecimiento que nos da profunda esperanza a usted y a mí. Es un acontecimiento tan significativo que usted y yo, cuando pensamos en este acontecimiento y cuando recordamos este acontecimiento, sabemos que vendrá un día cuando nuestro cuerpo físico va a ser transformado y vamos a vivir en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Por eso es que la Escritura, cuando leemos segunda de Pedro en el capítulo 3, y específicamente usted puede leer todo el capítulo 3, pero dice el verso 13: pero nosotros esperamos, y eso significa que los cristianos tenemos la expectativa. Estamos expectantes de que un día va a venir y que Dios, que nos ha prometido, como dice el verso 13, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es que un día va a venir la plenitud de los tiempos, cuando Dios va a permitir que nosotros, con un cuerpo glorificado, estemos con Él en una tierra nueva transformada, en unos cielos nuevos que han sido transformados, y allí, en ese lugar donde va a morar la justicia de Dios, allí vamos a estar con el Señor. Esa es nuestra esperanza futura. El hecho de que Jesús fue levantado de la tumba por el poder de Dios nos da a nosotros esperanza. Esperanza de que un día nosotros también vamos a ser levantados de la tumba y que vamos a estar con el Señor en un cielo nuevo y en una tierra nueva, porque el testimonio de la Escritura es que inclusive esta tierra y estos cielos, esto que conocemos, va a experimentar una transformación de parte de Dios. Porque así como el ser humano ha sido afectado por el pecado y por la maldad, el mundo y la creación misma también ha sido afectado por esa maldad y por ese pecado. Y este mundo requerirá ser transformado. Por eso el capítulo 3 de segunda de Pedro habla de que va a ser transformado por fuego. Dios va a traer, y en la Biblia muchas veces el fuego es una expresión y un símbolo de purificación. Este mundo va a ser purificado, va a ser transformado para que aquellos que somos de Cristo podamos estar con Él y disfrutar con Él de una vida plena y nueva, ya no con las limitaciones, ni los achaques, ni las enfermedades, ni los dolores físicos que ya nos vienen algunos en nuestros cuerpos, ni esas limitaciones propias de la naturaleza humana. La resurrección de Jesús nos da una profunda esperanza, una profunda certeza, una profunda convicción de lo porvenir. Cristo resucitó de entre los muertos, y así también un día yo voy a ser levantado, y voy a ser levantado con un cuerpo nuevo, un cuerpo físico transformado, para vivir en una tierra nueva y para estar con el Señor. Mire, cuando yo escucho eso,
Yo vivo el presente con la expectativa de lo porvenir. Yo quiero ver ese día. Yo quiero disfrutar ese día. Por eso cuando celebramos la resurrección, la cristiandad ha establecido una fecha de celebración que le llamamos Semana Santa. Aunque la muerte y resurrección del Señor es un hecho tan significativo que debemos de celebrarlo todos los días. Debemos celebrar ese acontecimiento todo el tiempo. ¿Por qué tenemos dentro de nuestro calendario litúrgico la mayoría de organizaciones y denominaciones religiosas un tiempo para celebrar este acontecimiento? Porque este acontecimiento tan relevante, la cristiandad ha dicho, no, debe de existir una semana para recordar esos acontecimientos. El problema es que muchas veces nos limitamos a recordar esos acontecimientos solamente esta semana. A mí me da tristeza mirar a las personas alrededor que parece que estos días son días donde ellos consideran que deben de vivir bajo cierta conducta piadosa, pero apenas pasa esta semana o pasa cierto periodo de tiempo, ya después vuelven a su estilo de vida normal, caminando en su maldad, caminando en su pecado, aferrados a esas conductas que no agradan al Señor. Entonces, en medio de todo eso, pareciese que hay personas que cuando se habla de Semana Santa dicen, no, es que tenemos que prepararnos y empiezan desde cierta época, empiezan a tener cierto comportamiento muy piadoso y llega Semana Santa, pero después de ciertos días posteriores a Semana Santa, volvemos a nuestra conducta habitual. Eso no es celebrar la muerte y resurrección del Señor. La muerte y resurrección del Señor es un acontecimiento para conmemorar todos los días. Él murió y Él resucitó. Y aun cuando tengamos una semana donde la humanidad tiene presente este hecho, usted y yo sabemos que la relevancia y el significado profundo de este acontecimiento tiene que trascender un día. Tiene que trascender una semana en particular del año, una de las 52 semanas del año. Y tiene que ser un acontecimiento que sea tan impactante para nosotros que todo el tiempo tengamos que estar agradecidos con Dios por lo que Él hizo por nosotros, pero también expectantes de que un día nosotros también vamos a ser levantados con poder para ser transformados, porque Cristo fue las primicias y nosotros también un día vamos a experimentar y pasar una experiencia de transformación. Yo sé que si les pregunto cuántos de nosotros queremos ver ese día de transformación, yo espero verlo. Si estoy muerto, sé que voy a ser levantado de entre los muertos, y si estoy vivo, cuando el Señor venga, voy a salir a su encuentro y vamos a experimentar esa transformación gloriosa. Pero hay un segundo aspecto, además de hablar de la naturaleza de la resurrección que mencionamos anteriormente, y es ¿cuál es la importancia de la resurrección de Jesús para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene? Hablamos de su naturaleza, pero ahora quiero hablar de su importancia. Mire, cuando nosotros hablamos de que Jesús resucitó, tenemos que hablar de que el cristiano, el creyente, el que ha experimentado la vida nueva en Cristo Jesús, el que ha experimentado la vida nueva que el Señor otorga, ese hombre y esa mujer ha experimentado el poder regenerador de la resurrección. Y mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, que quiero que juntos podamos buscar. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice la escritura de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro llega y levanta su voz y adora a Dios, y esa oración de alabanza al Señor es puesta por escrito en este libro, y él bendice el nombre del Señor.
Y él llega y reitera en esta exclamación de alabanza a Dios. Él llega y dice, Dios, que es grande en misericordia, nos hizo renacer. ¿Qué significa que nos ha hecho renacer? Bueno, usted un día nació físicamente, ¿ok? Usted fue concebido, fue criado en el vientre de su madre y tu mamá dio a luz. Tuvimos un nacimiento físico, pero cuando la Biblia usa la expresión renacer, está hablando de un nacimiento espiritual. Dios, por su misericordia, nos ha hecho renacer. Hemos nacido del Espíritu, hemos nacido espiritualmente. Así que usted ha nacido dos veces. Aquellos que estamos en Cristo hemos experimentado un doble nacimiento, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Y hemos experimentado ese nacimiento, ese renacer, ese nacimiento espiritual para una esperanza viva. O sea, usted que ha experimentado una transformación interna en su corazón, la ha vivido, ha pasado por esa experiencia para una esperanza viva. Usted y yo hemos experimentado la vida nueva, el nuevo nacimiento en Cristo, el ser una nueva criatura en Cristo Jesús, para tener una esperanza. Es que aquellos que han experimentado el nacimiento espiritual, han nacido de nuevo, tienen esperanza. Por eso los cristianos vivimos la vida con esperanza, no con incertidumbre. Tenemos esperanza en que el Redentor nos ha dado una vida nueva y tenemos esperanza, miramos hacia el futuro y sabemos que en el futuro vamos a estar con Él. Sabemos que en el futuro vamos a ser levantados de entre los muertos. Sabemos que en el futuro va a acontecer un hecho glorioso de que este cuerpo va a ser transformado. Vivimos con esperanza. Y es interesante que cuando aquí se habla de la esperanza, se habla de una esperanza viva. Cuando hablamos de una esperanza viva, estamos hablando de una esperanza que está latente en nosotros. Vivimos con esa expectativa de que ese día va a venir. Entonces, los creyentes vivimos y experimentamos el poder regenerador de Dios. Cuando usted experimentó el poder regenerador de Dios, cuando Dios vino por su Espíritu Santo y vino a su corazón y transformó su corazón. Cuando Él vino y empezó a generar una obra interna en usted, hemos experimentado el poder de Dios. Y dice que es por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Usted ha experimentado ese nuevo nacimiento por la resurrección de Jesús. Por eso la resurrección de Jesús es tan significativa para nosotros. Porque el hecho de que Jesús resucitó y fue levantado de entre los muertos, declara una tremenda verdad de que todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo, en Dios, en Cristo Jesús para salvación, experimenta el poder de transformación de Dios. Ese mismo poder de resurrección que operó en Jesús es el mismo poder de resurrección que vino y operó en su corazón y en el mío. Por eso usted y yo podemos llegar y decir, lo que ha sucedido en mi vida es algo extraordinario. Lo que ha sucedido en mi vida, yo antes estaba en el pecado, yo antes vivía sometido, era esclavo del pecado, mas ahora Dios ha traído una vida transformada, me ha dado una nueva vida. Y usted se pregunta, ¿y cómo aconteció eso? Yo recuerdo cuando yo puse mi confianza en Cristo para salvación hace muchos años atrás, y cuando yo empecé a experimentar la obra de Dios interna en mi corazón, yo decía, ¿qué está pasando conmigo? Yo era un hombre que en mi comportamiento habitual yo tenía una actitud desenfrenada en la vida. Era un adolescente complejo, problemático, difícil, y de un momento a otro reconozco que tenía problemas, vengo delante del Señor y le abro mi corazón y empieza a suscitarse algo interno que yo no podía explicar, que yo no podía entender,
que no tenía una explicación humana, pero algo estaba sucediendo. Era el poder, ese mismo poder que operó en la resurrección de Jesús, estaba operando internamente en mí para hacerme renacer, hacerme experimentar una vida nueva. Ese poder regenerativo de Dios empezó a operar en mí. Y ese poder regenerativo de Dios empezó a traer transformación y un cambio profundo en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesús, para nosotros es un hecho tan relevante y significativo porque el mismo poder que operó en Cristo Jesús para levantarlo de entre los muertos es el mismo poder que usted experimentó en su vida y que lo levantó de la muerte espiritual. Ese mismo poder lo levantó a usted de su condición de muerto y le ha dado vida. Por eso Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2 de que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os ha dado vida. Ese poder que otorga vida es el poder de resurrección que operó en Jesús en su muerte y que operó también en usted y en mí. Y cuando usted y yo entendemos eso, lo único que nos queda es alabar, bendecir, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios por lo que Él hizo por nosotros. Segundo, ¿cuál es la importancia de la resurrección de Jesús para nosotros? De que usted y yo por la resurrección de Jesús experimentamos justificación. Experimentamos justificación. ¿Qué significa justificación? Bueno, justificación es un término en la Biblia legal. Es un término de las cortes. Es un concepto que se usa en las cortes, en el contexto de las leyes. Cuando se dice que alguien fue justificado, es que alguien es declarado justo. Es como cuando alguien es llevado ante un tribunal siendo acusado de algo, se le hace un juicio y al final del juicio, el juez da una sentencia, un dictamen final y llega y dice, a este hombre lo declaro culpable o lo declaro inocente. Este concepto humano es un concepto que los autores bíblicos y Pablo particularmente usa constantemente para llegar y decir que en Cristo nosotros hemos sido justificados. La justificación no es algo que usted obtiene por sus méritos. La justificación es algo que Dios nos otorga por la obra de Cristo. Por eso es que la Biblia llega y dice en Romanos capítulo 4, verso 25, y mire que este versículo es tan significativo para hablar de este tema, porque llega y dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, hablando de Jesús. Él fue entregado a la muerte, él fue entregado a la cruz, él murió en la cruz por nuestras transgresiones. Y mire, resucitado para nuestra justificación. Él fue levantado por el poder de Dios de la muerte para que usted pudiese experimentar la justificación y la justicia de Dios. O sea que la justificación no es algo que usted y yo tenemos por mérito humano, por acciones, por buenas obras, por las cosas buenas que usted pueda hacer. Hoy en día, en medio del contexto humano, la gente trata de hacer múltiples obras, múltiples cosas para tratar de buscar justificación delante de Dios. Porque dice, si yo actúo bien, si yo hago cosas buenas, eso me va a permitir que Dios me mire con misericordia. No, Dios te mira por misericordia porque Él mira a Cristo. Él mira lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo es el abogado que se presentó en ese tribunal donde usted era el acusado y donde usted tenía que ser sentenciado a muerte. Y Él se presenta ante el juez y dice, yo voy a llevar la culpa. Yo voy a llevar el pecado de este hombre y de esta mujer.
Voy a tomar eso de que se le acusa a él o a ella y lo voy a poner sobre mí. Y la culpa fue sobre él. O sea que usted y yo, que merecíamos ser sentenciados a muerte, ser sentenciados y ser declarados culpables y recibir las consecuencias de nuestra desobediencia y maldad, Cristo vino y llegó y dijo, yo voy a tomar eso sobre mis hombros, lo voy a poner sobre mí para que este hombre o esta mujer puedan experimentar la esperanza y la salvación que Dios otorga. Entonces, lo que usted y yo disfrutamos en Cristo hoy es algo inmerecido, porque nosotros lo que merecíamos en realidad es ser castigados. Lo que usted ha recibido es por la gracia de Dios. Por eso cuando Cristo resucitó, Cristo fue levantado de la tumba para que usted fuese declarado justo. Por eso para nosotros la resurrección de Jesús es un hecho tan relevante y significativo, porque usted hoy puede ser llamado justo. Usted puede decir, yo he sido justificado por la fe en Cristo. Y soy justificado por la fe en Cristo porque Cristo Jesús llevó a cabo una obra extraordinaria por mí. Murió y resucitó. Por eso celebramos la resurrección. Por eso nos gozamos en este hecho tan relevante y significativo para todos nosotros como cristianos. Hoy yo puedo ser llamado por Dios justificado. Dios lo dice en su palabra y lo declara en su palabra. Puedo ser llamado así, no por mis méritos, no por lo que yo he hecho. Yo tengo claro que yo lo único que merecía era el castigo divino. Pero Dios en su bondad murió por mí y resucitó de entre los muertos para que hoy usted y yo podamos llegar y decir, Dios me ha otorgado justificación por su misericordia, no porque yo lo merecía. Y cuando usted y yo caminamos por esta vida entendiendo eso, nos damos cuenta de que no valen los méritos humanos. Lo que vale es reconocer y entender lo que Él hizo por mí, lo que Él llevó a cabo. Por eso usted y yo debemos de tener diariamente expresiones de profunda gratitud delante de Dios. Expresiones de profunda gratitud delante del Señor, porque Él nos ha hecho experimentar esperanza. Esa esperanza viva que tenemos en Él es por su resurrección. El hecho glorioso de que usted ha sido justificado es por la misericordia y la gracia de Dios. Lo que usted y yo tenemos en Cristo Jesús es por Él, no por nosotros. Y eso nos debe de llevar a tener expresiones de alabanza permanentes en nuestros corazones y en nuestras vidas delante del Señor por lo que Él realizó por nosotros. Sigue diciendo la Escritura. Y leemos un tercer aspecto de cuál y por qué la importancia de la resurrección de Jesús. Bueno, porque por la resurrección de Jesús, tenemos certeza de que un día vamos a recibir un cuerpo perfecto. Y esto lo hemos estado mencionando anteriormente cuando hablábamos de los cielos nuevos y la tierra nueva. El hecho de que Jesús resucitó me da a mí la convicción y la certeza de que un día yo también voy a tener un cuerpo transformado. ¿Y cuántos de nosotros hoy, en medio de nuestra realidad humana, podemos llegar y decir, Señor, cuánto anhelo yo ese día? Aquellos que por nuestra edad ya empezamos a experimentar algunas secuelas del paso de los años, no solamente las canas, no solamente las arrugas en nuestro cuerpo, nuestro deterioro físico, nos damos cuenta de la realidad que es vivir en medio de un mundo caído y afectado por la maldad. Y se ve reflejado en nosotros, en nuestras vidas y en nuestro cuerpo, pero pensar que un día va a venir un tiempo donde este cuerpo va a ser transformado y que así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos en el día postrero, es algo que nos debe
de hacer vivir con esperanza. Por eso el cristiano tiene que vivir el presente con la convicción de que Dios está conmigo, llevando a cabo una obra en mí hoy, pero también vivo con la esperanza de lo porvenir. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14, dice la escritura, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús. ¿Quién? Dios. Dios resucitó a Jesús por su poder, lo levantó de entre los muertos. Dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Dios resucitó a Jesús, pero Dios también nos va a resucitar a nosotros, es lo que está diciendo ahí. Y dice que nos va a resucitar con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, Él, el poder que operó en la resurrección de Jesús, el poder de Dios, la acción sobrenatural de Dios también va a operar en nosotros un día. Y nosotros también vamos a ser levantados y resucitados a una nueva vida. A mí me fascina hablar de que nosotros los cristianos hemos experimentado también, hemos sido también, vamos a ser levantados, vamos a ser resucitados. ¿Ok? Y me gusta hablar de, cuando hablamos de resurrección y ser levantados, me gusta hablar de que los cristianos vamos a experimentar dos resurrecciones o dos levantamientos. ¿Cuáles son esas dos resurrecciones? Bueno, la resurrección física de la cual habla la Biblia, que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo van a resucitar, como dice 1 de Tesalonicenses 4. Pero también usted y yo hemos experimentado una resurrección espiritual. Nosotros hemos sido levantados de la muerte espiritual. Nosotros hemos sido levantados de la muerte literal. Estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos hizo levantar de esa condición de muerte, de esa condición de maldad y nos ha otorgado una nueva vida. Dios nos ha dado vida espiritual, nos ha resucitado espiritualmente y en el futuro nos va a resucitar físicamente. Qué hermoso es vivir con esa expectativa. Por eso, este día que celebramos la resurrección del Señor, recordamos el hecho histórico, pero también debemos de mirar hacia el futuro con la expectativa de lo porvenir. Lo que sucedió con Jesús son primicias de lo que va a venir. Yo también voy a ser levantado. Dios va a hacer operar en mí su poder, el mismo poder que operó en Jesús, y voy a estar con Él. Qué hermoso es eso, qué hermoso es vivir con esperanza. Y aun cuando vivamos en este mundo cargado de limitaciones y sujeto a las limitaciones propias de este mundo caído, vivimos con la esperanza de lo porvenir. Los cristianos somos gente que tenemos que vivir con esperanza en el porvenir, porque el porvenir, lo futuro, nos dice, vas a experimentar una vida nueva, vas a vivir en un cielo nuevo y tierra nueva, vas a experimentar una transformación plena y total. Qué hermoso es tener esa expectativa. Por eso cuando meditamos en este tema, en este día, hay tres cosas que usted tiene que recordar y tener presente, y hago un recuento de ellas. Usted y yo en el pasado experimentamos el poder justificador de Dios por la obra de Cristo. Su muerte y su resurrección nos ha permitido experimentar la justificación de Dios. Y hoy usted puede decir, hace 5, hace 8 años, hace 15 años, hace 30, hace 40, hace 50 años, yo experimenté el poder transformador de Dios y Dios me justificó. Y usted puede mirar hacia el pasado, con lo que Cristo hizo en su vida, y usted puede decir, en tal fecha Dios vino y trajo transformación a mi corazón. Pero esa experiencia de transformación no solamente es un asunto del pasado, es un asunto del presente. Experimentamos y seguimos experimentando el poder regenerador de Dios cada día.
porque el poder de resurrección sigue operando en usted y en mí, porque Dios sigue haciendo una obra perfecta en tu vida y en la mía. Dios sigue operando. Hay muchas imágenes cuando entramos en algunos sitios. Yo no sé si a usted le ha tocado que le dan información de que tiene que entrar en un sitio en internet a buscar cierta información, y cuando le ponen ahí una señal que dice sitio en mantenimiento, y no puede usted entrar porque el sitio está en mantenimiento permanente o durante un periodo de tiempo, y usted no puede ver la información de ese sitio en el internet o en el ciberespacio. Y usted dice, bueno, voy a tener que esperar porque ese sitio está siendo trabajado, ese sitio está en mantenimiento. Pues yo le voy a decir que nosotros los cristianos deberíamos de ser personas y entender que somos hombres y mujeres que estamos en continuo mantenimiento por Dios. Dios sigue haciendo una obra transformadora de profunda regeneración. La regeneración no solamente es un acontecimiento que se situó en el pasado. Dios me dio vida espiritual, sí, pero Dios sigue trayendo una renovación interna de nuestro ser día tras día. Por eso nosotros necesitamos venir delante del Señor y decirle que el poder de resurrección que Dios me hizo experimentar un día y me trajo regeneración, me permitió experimentar un nuevo nacimiento, Señor, haz que ese poder siga operando en mí. Que mi mente siga siendo transformada, que mi ser interno siga experimentando una transformación para agradarte, para amarte a ti cada día más, para cada día profundizar mi relación contigo. Porque la obra del Espíritu de Dios no es una obra que se acaba cuando usted experimenta la regeneración o el nuevo nacimiento. La obra del Espíritu Santo es una obra permanente, presente, continua en usted y en mí, que Él sigue haciendo, que Él sigue perfeccionando. Por eso nuestra oración debe ser, Señor, sigue perfeccionando con tu poder regenerador mi vida, mi ser, todo lo que yo soy. Sigue llevando a cabo tu obra en mí. Y hay un tercer aspecto que debemos de tener presente y que tiene que ver con el futuro. Es saber que vamos a experimentar una transformación final. Cristo resucitó, Cristo murió y resucitó para que usted y yo también un día seamos levantados físicamente para experimentar una transformación plena y total. Y en algún momento eso va a ser. ¿Cuándo? No lo sabemos. La Biblia dice que el día y la hora, ninguno de nosotros lo sabemos cuando el Señor venga. Cuando se va a dar el clímax de los tiempos. No sabemos cuándo va a ser eso, pero sí tenemos la certeza de que un día va a acontecer. Y cuando yo vivo con esa expectativa me renueva, esa expectativa me purifica, saber que un día voy a ver al Señor cara a cara, saber que un día voy a estar con Él, saber que un día este cuerpo que ha experimentado la regeneración de Dios, pero que todavía sigue sujeto a las limitaciones de este mundo caído, de este mundo natural, un día va a experimentar una transformación total y absoluta. Por eso, cuando pensamos en la muerte y resurrección del Señor, recordamos que el poder de Dios operó en Jesús. Pero ese mismo poder es el que operó en usted y sigue operando en usted. Y en el futuro va a operar para levantarnos de entre los muertos. Por eso celebramos este hecho maravilloso. Por eso celebramos este acontecimiento trascendental para los cristianos. Celebrar la muerte y resurrección del Señor no es solamente acordarnos un día del año, un día de los 365 días o una semana del año de las 52 semanas del año. Es tener presente que el poder de Dios sigue operando en nosotros, sigue actuando en nosotros y debemos de dar gloria a Dios por eso.
Que nuestro clamor y que nuestra súplica delante del Señor sea: Señor, sigue llevando a cabo tu obra extraordinaria. Sigue llevando a cabo tu transformación en mí, que el poder de resurrección que operó en Jesús siga operando en mi vida día tras día, para seguir viendo la obra maravillosa del Señor en nosotros. Vamos a orar al Señor en este momento, presentarnos delante de Él. Padre, gracias. Gracias, Padre. Hoy es un día especial para recordar hechos históricos trascendentales, hechos históricos maravillosos, tu muerte y tu resurrección. Celebrar lo que aconteció, celebrar ese acontecimiento clave para la cristiandad, pero también celebrar que el poder de Dios operó en Jesús para levantarlo de la tumba, para que ese cuerpo no quedó postrado en ese sepulcro, fue levantado por el poder del Dios eterno. Hoy celebramos eso, pero también celebramos que ese mismo poder de resurrección ha operado en nosotros para darnos una vida nueva. Ese mismo poder de resurrección ha operado en nosotros para justificarnos. Ese poder de resurrección también va a operar en nosotros un día para levantarnos de entre los muertos y tener un encuentro con el Señor en el día final, y que este cuerpo limitado experimente una transformación final absoluta y total. Gracias, Jesús. Celebramos tu poder, Señor. Sigue operando con tu poder en nosotros, sigue haciendo una obra extraordinaria en nosotros. Que tu poder de resurrección siga operando en mi vida. Necesito seguir experimentando el poder del Espíritu de Dios en mi corazón. Necesitamos que esa obra extraordinaria del Señor siga siendo edificada en mi vida. Que el poder de resurrección siga operando en mí, para que mi mente siga siendo renovada, para que mi corazón siga siendo renovado, para que mis sentidos, mi voluntad siga siendo renovada, para que todo mi ser siga siendo transformado. En el nombre de Jesús oramos en este día. Levantamos nuestra voz delante del Señor y lo hacemos con profunda gratitud, lo hacemos con profundo gozo, lo hacemos con profunda alabanza. Gracias, Señor, por Jesús, por el resucitado. Queremos vivir en el poder del resucitado. Queremos vivir en el poder de aquel que fue levantado de la tumba. Queremos vivir en el poder de aquel que no quedó postrado en el sepulcro. Queremos vivir en el poder de Dios cada día, y que ese poder renueve nuestro ser, que ese poder opere en nosotros de una forma extraordinaria. Señor, levantamos nuestra voz, damos alabanzas al Señor por la misericordia que hemos experimentado de ti, Señor, por la misericordia que hemos experimentado de nuestro gran Rey y Señor. Hoy celebramos con gozo. La muerte y resurrección del Señor no es un tiempo de dolor o de aflicción para nosotros, o de tristeza. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de regocijo, es un tiempo de alabanza. Queremos levantarnos y adorar al que se levantó de la tumba con poder. Recibe, Señor, la gloria. Señor, sigue tu obra perfecta en cada corazón. Sigue tu obra perfecta en cada vida, en cada hombre y mujer que hoy está conectado en este tiempo. Sigue trabajando en cada uno de ellos de una forma maravillosa, extraordinaria, sobrenatural. Te damos el honor, te damos la exaltación, te damos la gloria. Hoy venimos rendidos delante del resucitado y levantamos nuestro corazón y entregamos, sometemos todo lo que somos ante Él, porque somos suyos, porque Él nos ha otorgado vida, vida espiritual,
para la gloria y honra de nuestro gran Dios y Señor. Aleluya, te bendecimos. Gracias, Jesús. Hoy queremos celebrar